Nunca pensé que aquella puerta en el bosque cambiaría mi vida. Era un sábado por la mañana cuando decidí salir a caminar. El aire fresco y la luz tenue del amanecer invitaban a escapar de la rutina diaria. Vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeado por un espeso bosque que siempre me había parecido pacífico, casi como si el tiempo se detuviera allí. Siempre tomaba el mismo sendero, uno que me llevaba a un claro donde me gustaba sentarme a pensar, a desconectar del mundo. Pero esa mañana sentí una extraña necesidad de ir más allá, de caminar por un lugar que nunca había explorado. Algo en el aire me instaba a hacerlo. Caminé por más de una hora. El sonido de las hojas crujientes bajo mis botas siendo lo único que rompía el silencio. El bosque parecía estar más denso que de costumbre, y aunque no podía ver el sol, una luz extraña se filtraba entre los árboles, creando sombras alargadas que danzaban en el suelo. Cuando llegué a un lugar donde nunca había estado, me detuve. Algo me hizo mirar hacia la derecha, y allí, casi oculta entre las ramas, estaba una puerta. No era una puerta cualquiera, estaba hecha de madera envejecida, con detalles finos tallados en su marco. Pero lo más extraño era que no había ninguna pared ni estructura a su alrededor, solo la puerta, de pie en medio del bosque, como si hubiera sido colocada allí por alguna fuerza invisible. Al principio pensé que era una broma o una instalación artística, pero algo me decía que no lo era. Me acerqué con cautela. Mi respiración se hizo más pesada a medida que me aproximaba. No era una puerta que perteneciera a este mundo. Al tocar el pomo, sentí una corriente de aire helado recorrer mi brazo, como si algo estuviera esperando al otro lado. Miré alrededor para asegurarme de que nadie me estuviera observando. El lugar estaba desierto, pero el silencio era denso, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en el tiempo. Me arrodillé y tocando el pomo con más firmeza lo giré. La puerta se abrió lentamente, haciendo un ruido bajo y gutural. Lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. Al principio, pensé que era una especie de jardín o un campo despejado, pero cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad más allá de la puerta, me di cuenta de que no había ningún paisaje común. Era como si hubiera atravesado una especie de umbral, un portal a otro lugar. Todo estaba envuelto en una niebla espesa que cubría el suelo y las rocas, pero lo que me congeló fue lo que vi al fondo. Una figura. Era difícil de distinguir en la penumbra, pero su silueta me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía decir por qué. Movía los brazos lentamente, como si estuviera llamándome, pero la forma en que se desplazaba era errática, como si se desvaneciera y luego se reconstruyera, como si no tuviera una forma sólida. No pude ver detalles claros, solo una sombra inconstante. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero no pude apartar la vista. La figura se acercaba y cada vez que intentaba moverme, el aire se volvía más denso, más pesado. En ese momento, el miedo comenzó a tomar el control. ¿Qué era eso? ¿Qué lugar era ese? A pesar de la sensación de terror, algo dentro de mí me instó a avanzar. No sé si era la curiosidad o algo más profundo, pero no podía irme sin saber qué había más allá de esa puerta. Dio un paso más, y el aire se volvió aún más frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La niebla comenzaba a engullirme, y la figura seguía acercándose, su forma distorsionada cambiando con cada movimiento. De repente, un ruido sordo retumbó detrás de mí, como si la puerta se hubiera cerrado con fuerza. Me giré, pero la puerta estaba abierta, inalcanzable. Traté de retroceder, pero mis pies se sentían pegados al suelo. La figura avanzaba ahora con más rapidez, y pude escuchar un susurro, apenas audible, como si estuviera pronunciando mi nombre. Te hemos estado esperando. Antes de que pudiera reaccionar, un viento violento arrancó la puerta de su marco, dejándome atrapado en ese espacio oscuro. Me sentí como si fuera absorbido por la niebla. Al abrir los ojos, me encontré nuevamente en el bosque. Pero algo había cambiado. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Miré a mi alrededor, buscando el sendero que había tomado. Todo estaba igual, pero no lo estaba. Algo me observaba. No era solo una sensación, lo sentía con toda mi piel, con cada uno de mis sentidos. Miré hacia un arbusto cercano y vi una sombra que se movía, algo que no estaba allí antes. Una figura alargada, sin rostro, se deslizó entre los árboles y me miró fijamente. Mi pulso se aceleró y mi mente comenzó a perderse en la confusión. Era real todo esto. Había atravesado algo que no debía, y entonces, la figura desapareció, desvaneciéndose entre las sombras del bosque.
dejándome con una sensación de vacío profundo. En el camino de vuelta a mi cabaña, el bosque parecía más grande, más oscuro, y el aire. Había algo extraño en el aire, como si ahora me estuviera mirando a mí, esperando que lo viera. ¿Realmente había cruzado esa puerta, o algo me había seguido de vuelta?